Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad. Volvemos al aire de Eso que falta. Por un segundo se me fue el nombre del programa, son cosas que pueden pasar. Y ya lo tenemos a Alejo Di Rizzio con su columna Paisaje donde vivo. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, por suerte. Bienvenido. Con buenas noticias. Ay, uno pensaba que ya no lo iba a decir más. Que ya no quedaban. Ya no quedaban, pero me gusta escucharlo. ¿A qué viene? No, buenas noticias. En particular, encontraron a 2 cachorros de Aguaraguazú en Misiones. Que no es un suceso normal. Ahora vamos un poco a hablar de eso o a recorrer. Porque siempre parece esta cosa de tipo, ¡ay, encontraron a 2 cachorros de Aguaraguazú! Sí, vos decís cachorros y la gente instantáneamente ya dice, no importa de qué. Son cachorros. Cocodrilos. Sí. Sí, a ver. A ver, pero ¿qué pasa? No, en este caso tiene que ver con una situación ecológica, digamos, ecosistémica, que excede por mucho la cantidad de cachorros que se encuentren, pero que uno habla de la supervivencia de una especie, que no es poco, digamos, y 2, habla de la salud de un ecosistema. Acá, y vamos a hacer como un breve raconto, digamos, de el Aguaraguazú y su importancia no solamente en términos ecosistémicos, sino también su importancia en términos culturales para toda la zona específicamente de nuestro noreste argentino, pero que influencia cultural que ha extendido por mucho. Me voy tal vez a las antípodas de esta noticia, y es que hace 3 meses, en aras del recorte de las arcas estatales y su gasto, nuestro payaso en jefe y compañía habían recortado una medida que venía desde la época menemista, que es que el 7º hijo varón de una pareja es ahijado del presidente. Era ahijado del presidente. Pará. Bueno. Matemática la cosa, ¿viste? Y el Aguaraguazú quedó ahí, en suspensión. Ahora vamos. Vamos. A ver, Pero también para los niveles de influencia cultural que ha tenido la presencia del Aguaraguazú en general en nuestra zona, en nuestro país, y en general en culturas incluso que nos preceden, y ahora vamos a eso. ¿Por qué el 7º hijo varón era ahijado del presidente? No sé. Para que no lo mataran. Mirá. El mito es que el 7º hijo varón de una pareja es hombre lobo, en nuestra versión local es lobizón, y que por ende merece la muerte porque las noches de luna llena el 7º hijo varón se va a convertir en lobizón, y no solamente va a matar al resto de los hijos, que obviamente más allá de hijos eran no solamente los propios, sino el pueblo y la venganza, o sea, había posibilidad de venganza sobre las familias si dejabas vivir un lobizón. Entonces existió un control social por oposición de intereses, voy a decirle. Si una familia sabía que otra familia tenía un 7º hijo varón, iban a ir efectivamente, a matarlo o a causar efectivamente violencia al respecto, digamos. Y había venganzas, y por eso, en un momento, para que dejara de haber semejante trifulca, es que se avanza con esto de que sea ahijado del presidente. Okay. En un momento en donde la gente se reproducía mucho más también. Viste que en el campo no había tele, decía mi abuela. Sí. No, y había una necesidad también de mano de obra. O sea, claro, ponerlo así es en esta época no tiene nada que ver, pero también en otras épocas se pensaba mucho en eso. Y la 7ª hija mujer salía bruja. Y también, pero esa nunca fue hijada, por ejemplo, ahora. Y esa no tiene que ver con el Aguaraguazú. ¿Alguna vez viste una foto de un Aguaraguazú? Sí. ¿Tamaño? Chiquito, ¿no? ¿Mediano? Chiquito, mediano. ¿No? ¿Mediano? Sería un cachorro. El Aguaraguazú ¿es muy grande? Está entre un perro y un caballo. O sea, y vos cuando te cruzás un Aguaraguazú... Nunca vi uno, no. La verdad, debo decir, he pecado y no fui al norte de nuestro país todavía, pero me encantaría ver un Aguaraguazú. El Aguaraguazú es una especie muy difícil de ver. Sí, yo tampoco me vi imagino uno, igual. Pero... Por eso cuando aparecen, no solamente cuando nacen cachorros o aparecen cachorros, como sucedió esta semana, sino cuando aparecen ha sido un evento. Claro. Y cada vez más, y ahora vamos un poco a eso, digamos, porque esta es una especie en extinción y por qué es tan raro ver hoy en día un Aguaraguazú.
En un principio, eso, yo destaco en este momento, partiendo de esta, que fue durante el gobierno de Isabel Perón que se institucionalizó el padrinazgo presidencial. Uh-huh. Después, o sea, lo que fue famoso, perdón, me confundí antes, lo que fue famoso con Menem fue que efectivamente él fue varias veces. Padrino, sí, del 7º hijo varón. Si vos ves una guaraguazú y te tenés hoy en día la absoluta suerte, digamos, de cruzarte una guaraguazú, es un animal enorme. Wow. Es un animal, sí, yo diría que el doble que un perro, o sea, como en alto puede ser tanto como una vaca o un toro, y es el más grande a nivel mundial de los cánidos. Okay. Que es como la familia de los perros que no son los felinos, digamos. O sea, los felinos, como estamos acostumbrados a hablar de felinos y que hay muchos y que conocemos un montón, pero en general de cánidos conocemos poco. Y el único predador como natural que tiene son los pumas en la zona y que también quedan muy pocos. Y por eso lo que más ha afectado a la guaraguazú en las últimas décadas ha sido la fragmentación y la devastación de los ecosistemas en los cuales vive. Tiene unas patas muy largas y tiene, esto me dio gracia leerlo así, adaptaciones digitales, no en términos electrónicos o binarios cibernéticos, sino de los dígitos, de los dedos. Tiene unas ciertas adaptaciones en los dedos, en los dígitos y en las patas muy largas para poder caminar en las sabanas. Es un animal propio de las sabanas y también del cerrado, y del lado brasileño, voy a intentar acá, cerrado, perdón a los compañeros brasileros, pero porque es un ecosistema también distinto y que tiene ecotonos, se llaman como las partes que componen ese ecosistema son de otro. Entonces el guaraguazú vive en unos lugares muy específicos. Y esos lugares muy específicos son los más fáciles, los más fáciles de avanzar para el agronegocio en las últimas décadas. Que eran las sabanas, eso, no necesitabas desmontar tanto en una sabana como si necesitabas desmontar un cerrado, digamos, ¿no? Ese avance del agronegocio, y específicamente en las últimas décadas de la soja, ha sido lo que ha ido mermando, impactando mucho y devastando la población de guaraguazús. Por muchos tiempos se lo consideró una especie en peligro y de repente en los últimos años aparecían guaraguazús en otros lados. Mira. Olavarría. En 2023 apareció uno en Olavarría, fue un caso famoso. Hay un relato muy bueno de la periodista Natalia Gelós en la revista Crisis, una nota que, si no es del año pasado, es del anterior, que cuenta un poco y retrata como la situación de la guaraguazú y también su importancia como un indicador de la salud del ecosistema. Como su ecosistema es tan específico, el guaraguazú aparece y habita, aparte necesita también grandes extensiones por su gran tamaño. Los guaraníes lo consideraban el padre de todos los perros, digo, como pensando en esto del tamaño, y lejos estaba, en otros territorios no se lo confundió en su momento con lobizón u hombres lobos. Y por ende no se necesitó que el presidente sea su padrino. Su padrino. Me llama todavía la atención eso, como la gente está matando al 7º hijo varón. ¿Qué podemos hacer? Apadrinémoslos. Sí. O sea, igual creo que... Siempre quise adoptar un lobo. No solamente un niño lobo. El honor, digamos, pero creo que te tiraban unos pesos. O sea, involucraba unos pesos que el presidente... Bueno, sí, me imagino, algún beneficio además. Igual, además de decir, mi padrino es el presidente. Mi padrino es el presidente y después, muy progre, ya por 2008, también se incluyó a gente que no estuviera bautizada y que no fuera católico. Apá. Que podías tener el presidente de padrino igual. No me acuerdo, habría que ver bien ahí, habría que hacer como un raconto histórico, a ver que efectivamente cuántos padrinazgos está bueno tuvo cada uno de los presidentes. Yo me acuerdo sí que Menem tuvo 3 o 4 que había apadrinado, digamos, ¿no? Lo vamos a buscar. ¿Lo vamos a buscar? O lo que la busque la gente de sus casas. Yo sí les recomiendo a la gente de sus casas que busque en este momento fotos de guaraguazú en su celu o en la compu. ¿Estás mirando ahí? Sí. Sí, y debo decir que en las fotos no parece tan grande, por eso también yo me confundo. Es verdad que tiene patas muy largas, es cierto. Tiene patas muy largas. No, muy largas. Sí. Y son impresionantes, y si buscas a guaraguazú en YouTube y lo ordenás por fecha, vas a poder ver las últimas apariciones de varios guaraguazús a lo largo de los últimos años. Claro, y cada tanto la gente, o sea, cuando pasó en Olavarría, la gente no estaba como acostumbrada a ver aguaraguazús. Que es un perro gigante. Un lobizón. O sea, es más probable que pienses que es un lobizón que es un perro gigante que del cual ni sabes que puede llegar a existir, digamos. Octubre de 2024 fue cuando Milei fue por primera vez padrino, y tal vez por eso al poco tiempo después, y ya van 11.000 ahijados presidenciales desde el establecimiento de la ley, digamos, ¿no?
eso, como que Wow. Sí. Por gasto público y todo eso la sacaron. No creo que eso haga que vuelvan las matanzas del séptimo hijo varón, afortunadamente. Bueno, esperemos que no. No, esperemos que no, pero No. afortunadamente no creo que eso haga que vuelvan, digamos. Y después sí, la figura del lobizón en sí también no solo ha tenido una importancia fundamental en el folclore rural argentino, sino también en la mitología guaraní. Ajá. Eso que decía, para los tobas es el padre de todos los perros, como decía antes, pero para los guaraníes también formaba parte de los dioses que cuidaban al monte y los dioses que dioses del monte, digamos, ¿no? Que para mí es muy Miyazaki también pensar en ese sentido. A ver, expláyese. Pensar en dioses con D minúscula, no dioses todopoderosos, sino en deidades protectoras de la naturaleza, que son parte y que protegen la naturaleza, ¿no? Y eso es muy del shintoísmo, de la religión japonesa que precedía al catolicismo y de la cual Miyazaki saca mucho, digamos, ¿no? Esta cuestión en parte es animista, o sea que anima a no solamente animales, sino árboles. Por ejemplo, en el shintoísmo cada árbol tiene un espíritu que se llama Kodama, digamos, que aparecen en varias pelis de Miyazaki. Entonces, si a cada roca, a cada árbol, a cada ecosistema se le tiene como asignado, o en paralelo hay una deidad que lo cuida, digamos, y en general está antropomorfizada, tiene una serie de poderes, digamos, ¿no? Bien. Los dos que acaban de aparecer son fueron integrados, digamos, por el proyecto de la Fundación Rewilding, que es una de las fundaciones que está trabajando, que con evaluaciones varias dentro de las organizaciones del territorio, que hay gente que valora mucho algunas de las acciones que está llevando a cabo la Fundación Rewilding. Es otra de las fundaciones que también estuvo asociada en su momento con la reintroducción o con la conservación, y conservación del yaguareté. Y en el Parque Nacional Iberá de Corrientes hay varios programas también de reintroducción del guaraguazú, digamos, ¿no? También tiene que ver con a veces estas especies que forman parte o que son tan nodales para un ecosistema terminan moldeando de alguna manera porque controlan la cantidad de otras especies que pueden reproducirse. Por ejemplo, el caso más famoso, digamos, o más esquemático de esto es cómo lograron regenerar un parque nacional creo que era el Yellowstone en Estados Unidos, que fue reintroduciendo lobos, porque los lobos controlaban la cantidad de castores que había y los castores estaban haciendo muchas represas. A veces estas especies tan insignias en cómo se va armando un ecosistema a lo largo de los años también cumplen roles fundamentales en volver a esos ecosistemas al balance al cual todas las especies están más o menos adaptadas a lo largo de miles de años, ¿no? Y cuando sacas una de esas especies, ¿cómo se descuajeringa todo? Claro. ¿Dónde fueron encontrados los cachorros? ¿En Corrientes? Los de ahora en Misiones. En Misiones. Y algo muy importante que también quería comentar era el tema de la fragmentación del hábitat. A veces queda hábitat natural, queda cerrado, queda sabana, quedan pastizales, pero están fragmentados. Entonces eso quiere decir que especímenes individuos, para usar el término biológico, aguaraguazús que están vivos y que podrían estar en condiciones de reproducirse y de crecer en población, no se encuentran unos a otros. Te aniquila, ¿no? Esa imagen. Porque hay de repente una ruta en el medio a la cual le tienen miedo, porque hay un campo de soja en el medio, pero hay uno que está de un lado y otro que está de otro lado, y a veces esas especies se mueren de soledad, digamos, porque no encuentran una especie afín con la cual reproducirse y sostener la supervivencia de la especie. El caso más famoso es en las Islas Galápagos, una tortuga enorme de estas tortugas Galápagos que se llamaba Jorge, en inglés George, y se la llamó el solitario Jorge, porque precisamente estaba separado de la única otra especie. No, estoy muy triste. Te aniquila. Es como el golpe bajo de esos documentales. No. Como digo, mira qué lindo este cangrejito. Ay, un cangrejito. Está en peligro. No, el cangrejito. Sí, ese recurso, además... Sí, terrible. No, y esta cuestión de que la fragmentación de los hábitats a veces tiene mucha más influencia que la pérdida en sí, de si existe porcentaje de ese hábitat o todavía hay superficie de ese hábitat para que las especies sobrevivan en él. Afortunadamente ya hay un montón de conciencia sobre el aguaraguazú y que es así, que no pasa como en otras épocas que la gente efectivamente los mate por lobisones,
sí pasa cada tanto que hay caza de Aguaraguazú, caza con Z, por supuesto, en búsqueda, porque también es una especie súper rara, es una especie protegida, es una especie muy difícil de ver hoy en día, digamos, son súper reclusivos. Y también hubo golpes muy fuertes cuando se acercaron a toda esa región los perros domésticos o mascotizados, porque los Aguaraguazú efectivamente son receptores de enfermedades que los perros también tienen, digamos. Eso, hoy en día tiene demografía baja, está en peligro de extinción todavía, pero estas apariciones en los últimos años sí son indicadores que hay ciertas cosas que pueden estar cambiando para el Aguaraguazú, y específicamente... No, que ciertas cosas de condiciones de supervivencia y cantidad que aparezcan. Por ejemplo, que aparezcan cachorros. Ya eso es una buena... Sí, está bien, es una buena noticia. Digamos. Sí. Más allá de la noticia tierna de, un cachorrito. Y en sí, como para mí también habla mucho esto del diálogo entre cultura y ambiente, y como la aparición de una especie tan rara, incluso a nivel mundial, como el Aguaraguazú, ha podido moldear ciertos patrones culturales, ciertos elementos cuasi religiosos, espiritistas, animistas, y hasta políticas públicas tan grandes como el hecho de que haya 11.000 personas que sean ahijadas de distintos presidentes, digamos, ¿no? Y como ese diálogo entre cultura y ambiente también se da en lugares donde menos lo esperamos, como en un perro gigante con patas largas. Recomiendo mucho buscar videos de Aguaraguazú en sus apariciones. Hay veces que son re confianzudas. Por si nos aparece acá. En la ciudad. Día. No. Bueno, apareció en la barriga, así que bueno, no solamente para no tenerle miedo, yo creo que por suerte en ese sentido hay un montón recorrido, porque es majestuoso mirarlo caminar. O sea, el movimiento con el que camina un Aguaraguazú no tiene nada que ver con el de un perro. Parece más una gacela, voy a decirlo. Elegante. Sí, muy elegante el Aguaraguazú. Guazú grande, en guaraní, como las cataratas del Iguazú, son las aguas grandes, digamos, y Aguaraperro. Así que, loas para él. Miren videos, busquen videos de Aguaraguazú caminando, y si se lo encuentran, manden fotos, por favor. Sí, tal cual, eso va a ser noticia sin duda. Bueno, es verdad, lo podemos tomar como la noticia positiva, pero a esta altura es la noticia positiva de los últimos 2 meses, porque estuviste flojo, Alejo. No, la última vez hubo una positiva. Ya ni me acuerdo. Esto recordamos que es el pacto de que para no hablar de ambiente, que no sea todo siempre tan malo. Todo bajón. Y bueno, hablar de ambiente en un momento Milei es muy complicado tener muchas noticias positivas. Bueno, viejo, no sé. En un momento crisis climática, Milei, todo, aparte, no es solamente lo local, nacional. Ok, bueno, está bien. Yo sé que vos haces lo que podés en estas circunstancias, y te lo agradecemos. Gracias, Alejo, nos encontramos el jueves que viene. Nos encontramos el jueves que viene.